el arte egipcio estaba muy relacionado con la religión. Por eso, los edificios más grandes son templos o tumbas. Además, los faraones usaban el arte con fines políticos con el fin de ensalzar su poder con, por ejemplo, esculturas enormes o relieves que narraban sus victorias militares. Dentro de estas tumbas y templos hemos encontrado esculturas y pinturas. Como he dicho, la mayoría de las esculturas tenían un propósito religioso, y es que los egipcios consideraban que para que el alma de una persona siguiese viva en el más allá, ésta tenía que tener una escultura. Las esculturas estaban hechas para ser vistas de frente, eran rígidas y a veces tenían dimensiones colosales. Pero también había estatuillas que mostraban la vida cotidiana, las cuales formaban parte de los ajuares de los difuntos y su función era servirles en el más allá. Sin embargo, estas estatuillas no son la única representación de la vida cotidiana que hemos encontrado. Y es que en las paredes de los templos y de las tumbas también había representaciones de, además de ceremonias religiosas y batallas militares, también había escenas de la vida cotidiana. Después, con la pintura, la mayoría que conservamos también está en paredes de los templos y de las tumbas, y al igual que la escultura, su finalidad era religiosa, como por ejemplo, explicarle a las personas difuntas las pruebas que tendrían que pasar en el más allá. Los artistas dibujaban cada parte del cuerpo de una forma: el rostro, los brazos y las piernas de perfil, y el torso y los ojos de frente. Además, utilizaban colores vivos, no había ni profundidad ni movimiento, y el tamaño de los personajes seguía un orden jerárquico, siendo los más importantes los más grandes. La sociedad egipcia era politeísta, es decir, adoraban a varios dioses y diosas. El dios principal era Ra, también llamado Amón o Atón, el cual era el dios del sol. Pero otros dioses importantes eran Osiris, el dios de los muertos y del más allá, Horus, el dios del cielo, o Isis, la protectora de las mujeres y de la infancia. Cada divinidad tenía sus rasgos físicos propios, generalmente mezclando rasgos humanos con cabezas de animales. Por ejemplo, Ra tenía un cuerpo humano pero cabeza de halcón. El faraón era la única persona que podía hacer de puente entre las personas y las deidades. Pero como los faraones no eran dioses, aunque ellos dijeran lo contrario, no podían estar en todos los templos a la vez. Por eso delegaban el culto a los sacerdotes de los distintos templos. Estos templos eran considerados las casas de los dioses, como en el cristianismo. Por ello, se construían con materiales duraderos y con dimensiones colosales. Además de que dentro de los templos había una habitación, el santuario, donde solo podían entrar el faraón y los sacerdotes más importantes. Los egipcios creían en el más allá, en la vida después de la muerte, de la cual, si querías disfrutar, tenías que conservar tu cuerpo, y para ello practicaban la momificación, un método para que los cadáveres no se descompusieran. Pero la posibilidad de momificarse y de tener esta vida eterna estaba al alcance de muy pocos. Para los egipcios, la vida después de la muerte era como la vida de verdad, y por lo tanto también tenían que trabajar allí, por lo que en las tumbas se pintaban personas trabajando para que éstas lo hiciesen en lugar de la persona fallecida. Los sarcófagos eran unas cajas donde se metían las momias, y estos sarcófagos podían estar enterrados en tres tipos distintos de tumbas. Las mastabas, con forma de prisma y paredes inclinadas, tenían una sala de ofrendas, una cámara con una estatua del difunto y un pozo que llevaba a una cámara subterránea donde estaba el sarcófago. También estaban las pirámides, las cuales eran las tumbas de los faraones durante el Imperio Antiguo. Dentro de estas pirámides estaban las cámaras funerarias, a las cuales se accedía a través de pozos y pasadizos. Y su construcción, aunque durase décadas, estaba muy bien planeada y contaba con mucha mano de obra. Por último, estaban los hipogeos, los cuales eran tumbas subterráneas excavadas en roca, quedando así su exterior disimulado para evitar saqueo. Los más importantes hipogeos están en el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas, siendo el más importante el hipogeo del faraón Tutankamón. En el antiguo Egipto, el que mandaba era el faraón, el cual tenía el poder sobre todas las cosas, dictaba las leyes, poseía
gran parte de las tierras, controlaba el comercio y era el jefe supremo de los ejércitos. Pero lo más importante de todo es que se consideraba un dios. Y es que los egipcios se pensaban que tenía poderes mágicos como provocar la crecida del Nilo. El faraón vivía en grandes palacios, rodeado de riqueza y de sirvientes, esclavos y esclavas. Y cuando moría, el que le sucedía era su hijo, porque las mujeres, por lo general, no solían ser nunca faraonas. Sin embargo, sí que hubo reinas que participaron activamente en la política como Nefertari. Pero, ¿cómo se administraba un imperio tan grande? Pues el faraón contaba con la ayuda de unos funcionarios que le ayudaban a administrar Egipto. Los nobles gobernaban las distintas provincias de Egipto recaudando impuestos, además de poseer grandes extensiones de terrenos y muchas riquezas. También daba la casualidad de que estos nobles solían ser familia del faraón o de la gente de la corte. También estaban los sacerdotes, quienes interpretaban la voluntad de los dioses. Pero ojo, también había sacerdotisas, pero estas solo se encargaban del culto con divinidades femeninas. Por otro lado, estaban los escribas, quienes redactaban documentos oficiales, controlaban los impuestos y las mercancías que entraban y salían de los palacios. Además, los escribas gozaban de mucho prestigio dentro de la sociedad porque eran prácticamente los únicos que sabían escribir y leer. Por último, estaba el ejército, el cual se ocupaba de defender las fronteras del imperio a cambio de un salario, de tierras, de oro y de esclavos. El resto de la sociedad, la mayoría, se dedicaba a trabajar la tierra de los privilegiados, a quienes, además de ya darles parte de la cosecha, les pagaban también impuestos, por lo que apenas tenían para sobrevivir. Y por si no fuese poco, durante la crecida del Nilo, como era imposible trabajar la tierra porque estaba inundada, los campesinos tenían que trabajar en la construcción de obras públicas como palacios, templos o las pirámides. Y todavía más por debajo de ellos estaban los esclavos, quienes normalmente eran prisioneros de guerra. Estos estaban obligados a trabajar en las casas, en las obras públicas o en las minas. Por su lado, las mujeres egipcias gozaban de unos derechos que las mujeres de la antigüedad y de hace no tanto no tenían, como por ejemplo tener posesiones, poder comprar o vender cosas o simplemente elegir la persona con la que casarse. Sin embargo, eso sí, su principal tarea era la de cuidar de la familia y de la casa, y aún así, esto no le impidió a las mujeres egipcias trabajar en otros sectores como el cultivo del campo o de comadronas. La civilización egipcia nace hace unos 5000 años en África junto a las orillas del Nilo, el cual atraviesa el desierto de sur a norte creando una estrecha franja llena de vida y abasteciendo a la población, al ganado y a los cultivos, además de hacer la función de principal vía de comunicación. El problema es que entre los meses de junio y septiembre, las lluvias torrenciales provocaban que el Nilo se desbordase y arrasase con todo. Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, cuando esas aguas se iban, dejaban un barro oscuro muy fértil, al cual los egipcios llamaban Tierra Negra. Y el año que no se producían esas inundaciones, generalmente significaba que iba a haber una época de hambruna. Por ello, los egipcios, para aprovechar más el agua del Nilo, construyeron diques para detener sus aguas y canales para conducirlas a tierras más alejadas. Durante la Edad de los Metales se formaron dos grandes reinos dentro de la cultura egipcia, el Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto al sur. Y ojo, puede confundir que el Bajo Egipto esté al norte, en la parte alta del mapa, y el Alto Egipto esté al sur, en la parte baja del mapa. Pero pensad que el Nilo va al revés, de sur a norte. Esta división acabó cuando en el año 3100 a.C. el rey Menes unificó ambos reinos y se convirtió en el primer faraón. Pero es que la historia de Egipto es tan extensa que se divide en tres imperios. El primero fue el Imperio Antiguo, donde se sentaron las bases de la sociedad y del Estado. Y es también en esta época cuando Keops, Kefren y Micerinos construyeron las pirámides de Giza. Pero hacia el año 2200 a.C. hubo una crisis política y social que conllevó el final del imperio. Después
vino el Imperio Medio con el faraón Mentuhotep II y llegando una época de gran expansión territorial, llegando hasta Nubia al sur, Libia al oeste y Siria al este. Pero tras unas crisis y unas invasiones extranjeras, hacia el 1580 empieza el tercer y último imperio, el Imperio Nuevo, el cual fue una etapa de esplendor con faraones como Ramsés II o Tutankamón, pero desde el 1100 a.C., Egipto fue gobernada por culturas extranjeras como los persas, los griegos o los romanos, quienes invadieron Egipto en el año 31 después de Cristo y acabando así con el Imperio Egipcio, el cual duró más de 3000 años. Hacia el 4000 a.C. nace Mesopotamia, una civilización que conocemos gracias a la escritura. El nombre de Mesopotamia significa tierra entre ríos, y es que esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Y aunque esta zona es árida y seca, la construcción de canales permitió el desarrollo de la agricultura. Además de que por su ubicación entre Asia y el Mediterráneo, Mesopotamia se convirtió en un enclave muy importante para el comercio. Mesopotamia se dividía en dos regiones, Asiria al norte y Caldea al sur. La primera estaba habitada por los asirios y la segunda por los sumerios y por los acadios. Esta división provocó que la historia de Mesopotamia se divida en 5 partes. Primero vino el periodo sumerio, donde se construyeron las primeras ciudades-estado, pero hacia el año 2300 a.C. el rey Sargón las invadió y empezó así el Imperio Acadio, hasta que en el 1800 a.C. el poder pasó a la ciudad de Babilonia y empezó así el Imperio Babilónico, donde además se escribieron las primeras leyes. Después vino el Imperio Asirio, cuando estos conquistaron toda Mesopotamia y se expandieron hasta el Mediterráneo, destacando aquí el rey Asurnasirpal II. La última etapa es el Imperio Neobabilónico, el cual empezó hacia el 800 a.C. La última etapa fue el Imperio Neobabilónico hacia el 800 a.C. hasta que los persas invadieron Asiria y Caldea, acabando así con una civilización que duró unos 2500 años. La sociedad mesopotámica era muy jerarquizada, el rey estaba por encima de todos y junto a él formaban parte de una minoría privilegiada los aristócratas, los sacerdotes y los escribas, y por debajo de ellos estaban los no privilegiados, quienes podían ser personas libres o esclavas y trabajar como campesinos, como artesanos o como comerciantes. Las mujeres, por su lado, estaban sometidas al poder del hombre y su misión era tener descendencia, aunque podían trabajar, pero cobrando la mitad que el hombre y siempre con el permiso o del marido o del padre. En la edad de los metales surgieron las primeras ciudades gobernadas por monarcas, y con el tiempo fueron expandiéndose mediante pactos y guerras hasta formar grandes imperios. Las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, China e India, nacieron hace unos 5000 años cerca de grandes ríos, por eso se las llama civilizaciones fluviales. En las ciudades cuando eran pequeñas era fácil recordar datos importantes, como los habitantes, las cosechas, los impuestos, pero cuando crecieron y se convirtieron en imperios, se hizo necesario llevar algún tipo de registro de todos estos datos, por lo que hace unos 5000 años en Mesopotamia nace la escritura cuneiforme, poniendo así fin a la prehistoria y dando comienzo la historia. Las civilizaciones son extensas áreas culturales que comparten entre sí unas mismas señas de identidad, como el idioma, las costumbres o la religión. Y en concreto, las civilizaciones fluviales se caracterizan por 3 rasgos. El primero es que estas civilizaciones tenían un poder político muy fuertemente basado en los reyes, quienes dictaban leyes, eran los máximos jefes militares y religiosos. El segundo rasgo es que eran sociedades muy jerarquizadas, donde una minoría privilegiada acumulaba casi todas las riquezas, casi todas las tierras y trabajaban en cargos públicos, mientras que la inmensa mayoría de la población estaba sometida. El tercer y último rasgo es la construcción de obras arquitectónicas monumentales, y es que los gobernantes edificaron grandes edificios como palacios o tumbas para demostrar su poder. Asurnasirpal. Asurnasirpal II.